Hola, muy buenas tardes. El día de hoy presentaré mi producto integrador de aprendizaje de la materia Introducción a la Criminología. Hablaremos del feminicidio, específicamente el caso de Andrés Mendoza Celis. Soy María Alicia López Gámez, alumna cursando el segundo semestre de la materia de la carrera de Criminología en la Facultad de Derecho de Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Comencemos. Contenidos. El día de hoy dividiremos esta presentación en 4 contenidos. El concepto del feminicidio, que es la limitación conceptual para comprender el fenómeno, una justificación, hablar de su relevancia a partir de su impacto, antecedentes históricos y patrones estadísticos, un análisis de caso, ya hablamos, Andrés Mendoza Celi, y finalmente las agencias de control. Son las instituciones encargadas de prevenir, atender y responder. Comencemos con la exploración de conceptos. El primer concepto a explorar será el diccionario de la RAE, acompañado de otros diccionarios importantes. En este, la RAE define el feminicidio como el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o por misoginia, complementado con el diccionario etimológico. De nuevo, un crimen de odio, es decir, el asesinato de una mujer cometido por un hombre por razones de género. ¿Qué son las razones de género? Hablaremos de ello más adelante. Etimológicamente, proviene del latín femina, mujer, y caedere, matar, con la raíz sidio. Por su parte, los diccionarios tanto jurídico como criminológico hablan del concepto del dolo, diciendo que la víctima, siempre una mujer, muere de forma violenta por razones de género, a través del dominio del agresor y el dolo, pues requiere intención consciente y no puede cometerse culposamente. En lo criminológico se le agrega que usualmente es cometido por la expareja o por razones de sexo. Ahora bien, hablamos de las razones de género. Esto viene en el Código Penal, pues las establece, dejando claro que el feminicidio va más allá de la privación de la vida de una mujer en general. Esto en el artículo 331 bis, estableciendo como elementos de las razones de género los antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar, las lesiones infamantes o degradantes, la relación sentimental o de confianza, amenazas, acoso, lesiones previas, la incomunicación o exposición del cuerpo en un lugar público, entre otras. Todas estas circunstancias permiten establecer el asesinato ocurrido por motivos de género. Finalmente, otros aportes contextuales externos que yo decidí incluir es el de Marcela Lagarde y la CNDH en México. Marcela Lagarde tiene un punto de vista estructural, adjudicando el feminicidio como un crimen de Estado, resultado de la impunidad y la violencia estructural contra las mujeres, que permite, tolera o perpetúa el asesinato por razones de género. La CNDH, por su parte, tiene una definición muy completa. Establece el feminicidio como la forma extrema de la violencia contra las mujeres, vinculada a conductas misóginas, violaciones de derechos humanos, impunidad social y estatal que culminan en su muerte. Ahora bien, un análisis escrito de esos conceptos es decir que, como vieron, todos establecen al feminicidio como la forma de violencia más fuerte contra las mujeres. Por su parte, las definiciones jurídicas aportaron los criterios de las razones de género, pero se quedan cortos en realidades más complejas, dilemas. ¿Qué pasa si es una mujer trans? ¿Qué pasa si el asesino no sabe que es mujer y nada más la ataca por la espalda? ¿Qué pasa si se conocen? ¿Qué pasa si no se conocen? Muchas preguntas sin responder. Las visiones criminológicas y derechos humanos, por su parte, enfatizan la violencia estructural, la misoginia y la impunidad, aunque son menos operativas para tipificar legalmente. Y finalmente, las perspectivas lingüísticas y etimológicas resaltan el trasfondo de odio de género, es decir, mencionando que esta solamente se puede cometer por un hombre, pero requieren criterios claros para definir los homicidios comunes, pues no todo asesinato de un hombre o una mujer es feminicidio, y al menos para mí no todo asesinato cometido de una mujer a una mujer es homicidio. Muchas veces es feminicidio. Ahora bien, el concepto final que decidí darle al fenómeno es que el feminicidio es la privación dolosa de la vida de una mujer motivada por razones de género, manifestada en conceptos de desigualdad, dominación o violencia estructural, expresadas a través de conductas que buscan someter, controlar o degradar poder sobre esta persona. Esta violencia puede ser ejercida por cualquier persona, sin importar su género y sexo, siempre que el acto esté vinculado a patrones de discriminación y violencia de género. Ahora bien, la justificación. ¿Por qué es relevante? Aquí un pequeño listado. El primero es porque, como dijimos previamente, el feminicidio es la forma más extrema de la violencia de género y una grave violación a los derechos humanos.
La segunda es porque su reconocimiento en el Código Penal permite distinguir que no todas las muertes violentas hacia mujeres son iguales, ya que muchas responden a motivaciones basadas en misoginia, control y dominación, no solo problemáticas externas. Tercero, porque nombrarlo y tipificarlo visibiliza una realidad antes minimizada, obligando al Estado a prevenir, investigar y sancionar esta violencia. Cuarto, porque su reconocimiento facilita la creación de políticas públicas más precisas y efectivas para proteger a las mujeres. Y quinto, y no menos importante, porque contribuye a la sensibilización de la sociedad sobre las raíces de la desigualdad y del machismo, promoviendo cambios culturales necesarios para erradicar la violencia feminicida desde su raíz. Ahora bien, como dijimos brevemente, la justificación la vamos a explorar desde tres ámbitos: los antecedentes, tanto mundiales, nacionales y estatales, el impacto, tanto social como económico, y las estadísticas. Antecedente histórico. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones castigaron el homicidio en las mujeres desde lógicas patriarcales. La mujer era vista como propiedad del padre, del esposo o del linaje. Tanto el Código Hammurabi, hasta las leyes Manu, Roma, China, imperial, todas esas culturas hablaban de cómo la gravedad del castigo dependía del estatus social de la mujer y el hombre que la poseía, no de su valor como persona. Estos antecedentes muestran que la violencia letal contra mujeres ha existido desde siempre, pero era interpretada bajo sistemas que normalizaban el control y la subordinación. Ahora bien, cuando realmente empezó el cambio, cuando realmente el feminicidio se empezó a reconocer, fue a finales del siglo XX, cuando diversos países y organismos empezaron a distinguir los asesinatos de mujeres, seguían patrones ligados a motivos de género. Como tal, el primer país en reconocer legalmente la figura del feminicidio fue Costa Rica en 2007, incorporando el feminicidio en su ley de penalización de la violencia contra las mujeres, convirtiéndose en el pionero de América Latina y el mundo entero en crear un tipo penal específico para este fenómeno. Ahora bien, si bien Costa Rica fue el primer país en agregarlo, esta no fue ellos quienes introdujeron el concepto. Ese rol se le atribuye a Diana H. Russell en 1966, misma que lo consolidó con su obra Feminicides, The Politics of Woman Killing en 1992, también traducida como Feminicidios, la política detrás del asesinato de mujeres, donde definió estos crímenes como asesinatos motivados por su condición de género. Este trabajo abrió la discusión teórica y la política internacional. Ahora bien, en nuestro país, el concepto no tardó en llegar después de Costa Rica. Se hablaba de esto desde los 90 hasta los inicios de los 2000, debido a los asesinatos sistemáticos que ocurrieron en Ciudad Juárez, mismos que evidenciaron graves fallas en procesos de prevención, investigación y sanción. Ahora bien, no fue que México se sintiera más por su mal manejo. Esto vino a partir de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero en 2009, donde México fue condenado por no actuar adecuadamente en el asesinato de 3 mujeres de Ciudad Juárez, en el que se destacaron fallas en la investigación, manejo inadecuado de pruebas, etc. Esta presión derivada por una sentencia internacional llevó que el feminicidio se incorporara al Código Penal Federal el 14 de junio de 2012, mediante el artículo 325, reconociendo por primera vez el homicidio de mujeres por razones de género como un delito específico en nuestro país. No mucho después, el 21 de diciembre de 2012, fue cuando el delito se incorporó de manera oficial en nuestro estado, Nuevo León, a partir de la adición del artículo 331 bis del Código Penal Estatal. Esta legislación siguió el modelo del tipo penal federal, pero con ajustes, entre ellos las sanciones, pues en reformas posteriores se hicieron más altas que el propio Código Penal Federal. Actualmente el Estado contempla penas que van desde los 45 a 60 años, además de multas cuando una mujer es privada de la vida por razones de género. Vamos a ver el impacto social y económico. El femicidio no solamente impacta en el humano, sino también un impacto social en las personas que lo rodean y en lo económico, afectando la salud mental de familiares, por ejemplo. Todo esto lo veremos a partir del impacto social y a largo plazo, pues este trasciende de la víctima, alterando comunidades enteras, generando miedo colectivo y reforzando la desigualdad estructural. Todo esto lo vemos en tres principales problemáticas nacidas a partir del impacto social del feminicidio. Una de ellas es el trauma familiar intergeneracional, pues el feminicidio afecta la salud mental de madres, padres
hijas e hijos, generando duelos complicados, depresión, estrés postraumático y rupturas familiares, muchos que no sucederían con una muerte normal. Luego tenemos el deterioro comunitario, pues la percepción de la seguridad disminuye, restringiendo la movilidad de mujeres, alterando la vida pública y reduciendo la confianza vecinal. Finalmente, la pérdida de confianza en instituciones. Un mundo no funciona sin una relación entre Estado y pueblo. Precisamente es lo que hace el feminicidio. La impunidad, la negligencia y la revictimización, además de la falta de acceso a la justicia, afectan la credibilidad del Estado, haciendo que muchas veces muchas personas que están no en femicidio, sino en situaciones cercanas a ellos, como el abuso o la violencia, no denuncien, pues no confían en las autoridades. Ahora bien, metémonos en los costos. La violencia genera costos económicos enormes para el país. Estos recaen en sistemas de salud, laborales, instituciones públicas y obviamente la familia. Lo primero a discutir son los costos directos e indirectos. Los directos son los que apegan directamente en la muerte, en el momento. Por ejemplo, las emergencias y los primeros auxilios que van desde los 8.000 a los 20.000. Los peritajes forenses básicos que van desde los 25.000 hasta los 80.000, de los 12.000 hasta los 35.000. Las investigaciones preliminares, esas sí van desde los 25.000 a 80.000. Los servicios funerarios desde los 10.000 a 40.000, dando un total estimado desde el mínimo 55.000 hasta la suma de 175.000. Ahora bien, los costos indirectos no afectan de plano con el asesinato o femicidio, pero usualmente afectan al entorno de la víctima. Desde su trabajo, pues la pérdida de productividad laboral genera pérdidas de hasta 350.000 a 750.000 en sus familias, que va de la mano con el impacto económico independientes como hijos. Que al perder una madre, pues pierden oportunidades de dinero de hasta cifras de 150.000 a 300.000 a lo largo de su desarrollo. Ahora bien, también están los costos de justicia y prisión y peritaje. Investigar, procesar y sancionar implica gastos significativos para el sistema penal, derivados de la complejidad de los delitos de género. Ahora bien, estos son solamente estimaciones, sacados de fuentes como el INEGI o universidades como la UNAM. Por ejemplo, estimamos que los peritajes forenses especializados son de 20.000 hasta 120.000 pesos. La investigación ministeriales, 30.000 hasta 150.000 pesos, dando un total desde mínimo 50.000 hasta un máximo de 200.000 pesos. Finalmente tenemos los costos penitenciarios, que también son aproximados, pues si bien las fuentes del INEGI dicen que en promedio pues, se registran costos muy inflados de hasta 209.000 al año, pues esto incluye a las instituciones, prisiones privadas de manera pues pública. Tenemos un promedio nacional de 9.000 a 10.000 por mes en internos, una condena de feminicidio acumulada desde 3.6 hasta 5.4 millones de pesos por cada sentenciado durante la pena, dando un total desde 5 millones como un mínimo hasta un 15 millones, si toda la pena se da en prisión. Ahora bien, la distribución. En 2024 se registraron 797 feminicidios en México, con una tasa nacional de 1.18 por cada 100.000 mujeres. Cuanto a este año, 2025, en los periodos de enero a mayo ya han ocurrido 369 presuntos feminicidios. Los estados con mayor concentración, los que se ven en la gráfica, como ven, son el Estado de México, Morelos, Tamaulipas, Puebla y Nuevo León, aunque últimamente Nuevo León ha bajado, al menos en este año. Ahora bien, notas periodísticas. Ejemplos de estos casos. Elegimos como ejemplo a el monstruo de Captepec, a varios asesinos seriales característicos con feminicidios. El monstruo de Captepec, mencionando que la fiscalía identificó a 8 de sus víctimas. La nota periodística respecto a Andrés Mendoza Celis, mencionando cómo lo procesan al feminicidio al asesino serial detenido en México, que tenía los nombres de 29 mujeres. Y finalmente, el caníbal de Guerrero, un asesino serial que devoró a sus víctimas y conmocionó a nuestro país. La noticia seleccionada para profundizar en el caso es la segunda, la de Andrés Mendoza Celis, el caníbal de Atizapán. Ahora bien,
Comencemos con un análisis caso de los factores de criminogénesis y criminodinámica hasta un análisis teórico por medio de las corrientes criminológicas para finalizar creando propuestas de control. Comencemos. Primero, un contexto del caso. Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el caníbal de Cezpanne, fue detenido en mayo del 2021, tras la desaparición de Reina González, quien acudió a su casa y nunca regresó. Su esposo, Bruno Ángel, comandante de la policía, comenzó a buscarla y sospechó de Andrés. Cuando finalmente ingresó al domicilio, encontró su cuerpo desmembrado en una mesa. El cateo reveló miles de restos óseos, pertenecientes de múltiples mujeres y libretas con nombres y registros, lo que indicó una serie de asesinatos cometidos durante más de 2 décadas. Se estiman desde 17 a 30 víctimas, convirtiéndolo en uno de los casos más grandes y perturbadores de la criminalidad en México. Ahora bien, los factores criminógenos en el caso. Hay 3 dimensiones de factores: los predisponentes, endógenos, dentro del individuo; los preparantes, exógenos, factores externos; y el desencadenante, que llevó al crimen. Primero hablaremos de los preparantes identificados en este caso. Hay 3 dimensiones representadas como un semáforo, hablando desde lo más inmediato hasta lo más remoto, o viceversa. Primero a mencionar son los situacionales, factores de inmediato, resaltados en rojo. Estos habla de su vivienda, pues Andrés Mendoza Celis contaba con una vivienda aislada, sin supervisión. Además, tenía una relación confianza con sus víctimas y un acceso a armas como cuchillos, herramientas, etc. Además, un lugar preparado para ocultar los restos. Por su parte, los factores sociales inmediatos están su ruptura temprana tanto de lazos familiares y escolares. Además, Andrés Mendoza Celis presentaba un aislamiento social creciente, una falta de interacción. Ahora bien, la gota que se cree que llenó el vaso fue su fracaso afectivo, que reforzó su soledad, frustración y odio. Finalmente están los factores estructurales o remotos. En esto se menciona el machismo, la idea de que la mujer es inferior o culpable de las relaciones masculinas, y una desigualdad social e institucional, es decir, la falta de atención psicológica o programas de prevención del delito. Ahora bien, los factores predisponentes o propios del individuo están divididos en 2 campos: los biológicos o genéticos y psicológicos. Los biológicos o genéticos se presentan posibles alteraciones en sistemas cerebrales vinculados al control de impulsos, empatía y moralidad. Y en los psicológicos se muestran rasgos compatibles con trastornos de personalidad antisocial o psicopático. Además, sus emociones se guiaban a partir del resentimiento, frustración y misoginia interiorizada. Ahora bien, factores desencadenantes. ¿Por qué cometió el crimen? Se identifican 2 cosas muy importantes: su momento emocional. Los crímenes eran detonados por sentimientos de rechazo, enojo o frustración. Y el contexto inmediato. Dependía de la disponibilidad de la víctima, la oportunidad de atacar y a quién podía atraer fácilmente. Por eso iba contra mujeres que estaban solas, que le tenían confianza o estaban desesperadas por ayuda económica. Ahora bien, ¿qué otros crímenes cometió? Además del feminicidio, Andrés Mendoza Celis cometió otros delitos tales como el homicidio, la desaparición de personas, la manipulación de restos humanos, el ocultamiento de cadáveres, la profanación de cadáveres, la violencia sexual en algunos casos y el robo a posesión debido de pertenencias de las víctimas. Ahora bien, el análisis teórico a partir de las corrientes criminológicas. Tenemos 4 corrientes: la biosocial o clínica, la ambiental, la interaccionista y la crítica. Comencemos. En la criminología ambiental seleccionamos la teoría de actividades rutinarias de Cohen y Felson en 1979. Esta teoría explica que el delito ocurre cuando coinciden 3 elementos esenciales: un delincuente motivado, un objeto apropiado y la ausencia de guardianes. En el caso de Andrés Mendoza Celis, estos 3 elementos se cumplían de manera evidente. Él era un delincuente motivado, con impulsos violentos y frustraciones acumuladas que lo llevaban a actuar. Sus víctimas eran mujeres solas, vulnerables y, en muchos casos, conocidas, lo que las hacía adecuadas según el criterio de la teoría. Por último, y más importante en la criminología ambiental, la ausencia de los guardianes capaces se reflejaba en la falta de vigilancia vecinal efectiva, la confianza que la comunidad le otorgaba y un sistema de seguridad institucional limitado, que no detectó sus crímenes durante 2 décadas. Ahora bien, desde la criminología biosocial se seleccionó la teoría de la neurociencia del comportamiento violento. Como representantes tenemos a Adrian Rain en 1993. Este describe la neurociencia diciendo que propone que ciertas funciones cerebrales, como el lóbulo frontal, influyen en la capacidad de controlar impulsos, regular emociones y sentir empatía. Eso no significa que se le atribuya el delito al cerebro,
pero sí que algunas características biológicas combinadas con ambientes adversos aumentan la vulnerabilidad hacia comportamientos violentos. En el caso de Mendoza Celis, esta impulsividad y la dificultad de manejar impulsos ante el rechazo, la baja empatía y respuestas agresivas desproporcionadas sugiere posibles alteraciones en los mecanismos de control inhibitorio y regulación emocional. Combinados con un entorno social negligente y con unos antecedentes personales de resentimiento, estos elementos neuropsicológicos funcionaron como facilitadores de la violencia. Desde la criminología interaccionista tenemos la teoría de los vínculos sociales por Travis Hirschi, presentada en 1976. Esta teoría dice que las personas evitan delinquir cuando tienen lazos fuertes en su entorno. Estos van desde el apego hacia los familiares, amigos, trabajo, etc., hasta su compromiso con la meta de vida y futuro, su involucración en actividades convencionales y sus creencias, tanto religiosas como de los valores y normas. En este caso, los vínculos sociales estaban prácticamente ausentes. No tenía relaciones afectivas sólidas, carecía de compromiso laboral o metas convencionales, y su participación comunitaria era meramente superficial y utilitaria. Su rol como líder vecinal era una fachada y no era un vínculo genuino. Tampoco existían figuras positivas que ejercieran supervisión o una influencia de buena manera. Esta teoría explica con claridad cómo la desvinculación social facilitó la continuidad de sus crímenes. Finalmente, desde la criminología crítica tenemos las perspectivas feministas, con autoras como Mackinnon y Dorwin en las décadas de 1980 y 1990, que explican que el feminismo y la violencia hacia las mujeres se dan a partir de la desigualdad estructural, la impunidad y la cultura que sexualiza y sobreniega a las mujeres, facilitando la violencia extrema contra ellas. Desde esta perspectiva, el crimen de género no es solo una cosa personal, sino un producto del poder, de las relaciones de poder históricas. Ahora bien, en el caso de Andrés Mendoza Celis, se refleja en patrones bastante claros, pues sus acciones se basan en misoginia, deshumanización y ejercicio extremo de poder sobre estas mujeres. Su discurso y su conducta reproducían una visión patriarcal donde las mujeres eran percibidas como objetos disponibles, sustituibles y controlables. Además, la respuesta institucional fue deficiente. Rumores ignorados, denuncias desestimadas y la falta de perspectiva de género en la prevención comunitaria. Todo esto permitió no solo entender Toda esta teoría permite no solo entender la conducta del agresor, sino el contexto de la impunidad y normalización de la violencia, que facilitó que sus crímenes ocurrieran sin detección temprana. Ahora bien, a partir de cada teoría y cada corriente se establecen propuestas de control. Desde la criminología ambiental y la teoría de actividades rutinarias, tenemos propuestas relativas, obviamente, a la seguridad, desde el aumento de la presencia de guardianes capaces, tanto como formales como informales, es decir, patrullaje policial eficiente, protocolos de vigilancia vecinal y monitoreo comunitario efectivo. También está el mejorar el entorno físico comunitario, con una iluminación adecuada, acceso a cámaras y espacios públicos seguros. Además, mecanismos de denuncia inmediata. Finalmente, el romper las rutinas que facilitan el delito, las rutas inseguras, los horarios peligrosos, el aislamiento y la falta de supervisión institucional. Ahora bien, desde la criminología biosocial tenemos propuestas que se centran en la detección temprana de impulsividad, agresividad y problemas de control emocional, desde evaluaciones neuropsicológicas en etapas tempranas de la vida para identificar déficits de control de impulsos o programas de intervención cognitivo-culturales, conductuales, enfocados en el manejo de ira, en la empatía y la tolerancia a la frustración. También un monitoreo psicológico para aquellas personas que presenten un aislamiento social prolongado y severo, historial de abandono familiar o rupturas afectivas intensas. Ahora bien, desde la criminología interaccionista, teoría, vínculos sociales, esas propuestas se van a centrar, obviamente, en fortalecer los lazos sociales que reducen la probabilidad delictiva, como los programas comunitarios que fomenten las conexiones estables entre vecinos y redes de apoyo, las intervenciones tempranas en jóvenes para evitar el abandono escolar, fortaleciendo la permanencia educativa y promoviendo habilidades sociales, la promoción de actividades prosociales como el deporte, talleres, oficios, trabajo comunitario, etcétera, que disminuyen la desconexión y el aislamiento prolongado, y finalmente un acompañamiento psicológico a la mano de lo social para personas con rupturas afectivas, pérdidas familiares o aislamiento extremo.
Finalmente, con la criminología crítica desde las perspectivas feministas, las propuestas de control se basan en transformar la estructura social y cultural que permite esta violencia hacia las mujeres. Desde el fortalecer instituciones de protección que ya existen, pero esta vez asegurándose que operen desde la perspectiva de género y responden en forma inmediata a la violencia. También la educación con enfoques de igualdad y prevención de misoginia, desde niveles básicos hasta campañas comunitarias que desmonten las creencias patriarcales, la capacitación obligatoria para los policías, ministerios públicos y personal comunitario, y la creación de sistemas de vigilancia vecinal con enfoque de género. Finalmente, en las agencias de control. Son instituciones encargadas de varias cosas: preventivas, reactivas, investigación, sanción y otras instituciones relevantes que creí importante incluir. En las instituciones preventivas tenemos 4 muy importantes: alerta de violencia de género contra las mujeres, la cual activa acciones urgentes cuando hay incremento de violencia feminicida; el CONAVIT, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mismo que diseña y coordina políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres; la OCNF, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que documenta los feminicidios, evalúa fallas institucionales y exige rendición de cuentas; y finalmente el INSIGHT, Instituto para la Seguridad y la Democracia, mismo que crea protocolos para la investigación de feminicidios, capacitando policías y ministerios públicos. Las instituciones reactivas tenemos a 3 muy importantes: los policías municipales y estatales, quienes aseguran las escenas, atienden emergencias, detienen en flagrancia y responden reportes; el control de centros de control de comando y comunicación y cómputo, mismos que se encargan de monitorear cámaras, despachar patrullas y alertas sobre movimientos sospechosos; y finalmente las líneas de urgencias, como el 911 o el Locatel, quienes reciben los reportes y canalizan a la policía y la fiscalía. Instituciones de investigación. Aquí tenemos a las fiscalías estatales del feminicidio, mismas que se encargan de clasificar feminicidios, investigando desapariciones, analizando evidencias y entrevistas de testigos. También tenemos a FEBITRA, Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, quienes investigan la violencia extrema, el feminicidio federal y la trata. Además, acompaña a las víctimas. Servicios periciales, tanto estatales como federales, quienes se encargan de identificar restos, analizar ADN, reconstruyen hechos y realizan criminología de campo. Y finalmente, las comisiones de búsqueda, tanto locales como nacionales, quienes realizan análisis de contexto, búsqueda inmediata y fichas de desaparición. Ahora bien, en instituciones de sanción tenemos el Poder Judicial de la Federación, quienes sanciona y da sentencia, revisando amparos, apelaciones y sentencias relacionadas con feminicidios y violencia y aplicándoles, y luego la prisión, que es a donde van después de recibir su sentencia. Otras instituciones relevantes son las comisiones estatales nacionales de los derechos humanos, quienes investigan negligencias institucionales emitiendo recomendaciones en casos de feminicidio o desaparición. Ya vimos lo importante que fueron, por ejemplo, al traer el concepto del feminicidio a nuestro país a partir de su sentencia. Y también tenemos al Instituto de las Mujeres como mujeres, quienes capacitan, generan políticas, acompañan a víctimas y promueven la igualdad. Mis conclusiones. Lo primero es una comprensión general del feminicidio, que obviamente es una problemática compleja que combina factores tanto históricos como sociales, como legales y como criminológicos. Este delito refleja no solo las fallas estructurales, sino también la persistencia de las desigualdades de género arraigadas en la sociedad. Cada feminicidio trasciende de la víctima, afectando su entorno, mostrando la persistencia de desigualdades de género y las fallas de la estructura. Ahora bien, en cuanto a la aplicación de las corrientes criminologicas, creo que analizar el caso desde estas diferentes corrientes me permitió identificar aportes específicos de cada enfoque. Las teorías sociológicas explican la desigualdad de género y los conceptos culturales que normalizan la violencia. Las teorías de control social muestran que la ausencia de vínculos afectivos y redes de supervisión incrementan la posibilidad de conductas delictivas. Por su parte, las teorías ambientales permiten entender cómo el espacio, la rutina y la oportunidad funcionaron como facilitadores del delito. En conjunto, todas esas perspectivas permiten una comprensión más amplia del fenómeno. Ahora bien, en cuanto a su relevancia criminológica y necesidad de intervención, creo que este análisis evidencia que el feminicidio es un delito que requiere respuestas profundas, no solo punitivas, sino preventivas. Comprenderlo desde diferentes corrientes criminológicas transforma el estudio académico en propuestas de acción concretas.
políticas de prevención más efectivas, estrategias basadas en criminología ambiental, detección de factores de riesgo individuales y colectivos y fortalecimiento de las instituciones. Solo a través de esta visión compleja e interdisciplinaria y comprometida es posible avanzar hacia una justicia real. Y finalmente, una comparación en cuanto a las teorías en el caso de Andrés Mendoza Celis. En este caso, podemos identificar factores predisponentes, los cuales se pueden analizar de diferentes enfoques. Diría que los más importantes, pues obviamente son los enfoques clínicos y biosociales, incluyendo hipótesis neurocientíficas sobre posibles alteraciones en la amígdala o y zonas del lóbulo frontal, quienes podrían relacionarse con la baja empatía o respuestas agresivas. Ahora bien, esto ayuda a entender ciertas conductas, pero también hay que aclarar que en la neurociencia no hay nada comprobado todavía, así que todas estas ideas sirven para el análisis, pero no determinan su comportamiento de una forma concluyente que diga que me tiene satisfecha. Es por ello que al comparar las teorías, la que mejor se ajusta al caso es la teoría de actividades rutinarias, porque permite comprender y entender cómo Mendoza aprovechaba oportunidades como la ausencia de vigilancia y la accesibilidad de las víctimas para cometer sus delitos. Aún así, las demás teorías también aportaron bastante. Por ejemplo, la teoría de los vínculos sociales ayuda a ver que las fallas de control social informal y las teorías socioculturales, como las feministas, permiten entender la misoginia y el entorno que facilitaron el actuar. En conjunto, cada teoría explica una parte distinta del caso. Finalmente, mis referencias. Y bueno, con eso me despido. Muchas gracias. Hasta pronto.